de este partido político. En ella, en esta rueda de prensa, repasaba el último pleno, el de los presupuestos, según declaraba, el más importante de esta legislatura. Un pleno que dio pie a debatir. Bueno, la primera conclusión que podemos sacar es que ya ha salido a la luz algo que nosotros sospechábamos desde hacía bastante tiempo y que veníamos pues ya casi prácticamente denunciando, que es una especie de coalición de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista de La Solana. Lo tenían ahí de tapadillo, iban aprobando la mayor parte de las cosas, digamos, de calado juntos. Habían estado subiendo los impuestos en La Solana durante todo el año y al final pues toda esa subida de impuestos ha desembocado en un acuerdo también para sacar adelante unos presupuestos. Unos presupuestos que, bueno, pues para Izquierda Unida, en cierto sentido, aunque no pueda parecerlo, pues era fácil rechazar. No ha habido ningún esfuerzo por parte del equipo de gobierno en generar a partir de esos presupuestos política social. No ha habido ningún esfuerzo por parte del equipo de gobierno en solucionar los problemas de fondo que tiene el Ayuntamiento de La Solana, tanto en estructura como en funcionamiento. No ha habido ningún esfuerzo por parte del equipo de gobierno de solucionar el problema alarmante del paro que hay en La Solana. En definitiva, no ha habido nada más que un esfuerzo por parte del equipo de gobierno, y lo resumió muy bien Paco Nieto el otro día, también en medios de comunicación, que es el de seguir la línea de las políticas de reforma del Gobierno de la Nación. Sencillamente es a lo que se ciñe este presupuesto. Es decir, cumplir el reformazo de la Constitución, cumplir el primero pagar a los bancos, cumplir el que los que nos han metido en la crisis y los que están mercadeando con nuestras vidas sean los que sigan teniendo beneficios. Y la población si sobra, que en el caso de los presupuestos de La Solana es que no. Pero además hemos visto cómo ya en el colmo de la pantomima, justo el día anterior veíamos a líderes socialistas, no solamente solaneros, sino también provinciales, criticando al Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando al final acaban sacando al día siguiente unos presupuestos con el partido que gobierna en Castilla-La Mancha y acaban sacando al día siguiente unos presupuestos que vienen a respaldar la política de impagos que está haciendo la Junta de Castilla-La Mancha. Porque no es otra cosa ese presupuesto que decir, sí, vale, la Junta no nos está pagando y lo damos por bueno. Y encima nos aliamos con el partido que está provocando que no se nos pague. Eso es lo que ha ocurrido, ni más ni menos, en este pleno. Entonces, entrar en muchos más debates, pues la verdad es que era bueno en el pleno, porque la gente tiene que saber, además, qué más cosas llevan los presupuestos, debe saber que es completamente un presupuesto antisocial, carente de inversión, carente de políticas activas. Bueno, vamos a destinar la mayor parte del presupuesto, una buena parte del presupuesto, a pagar deuda. Es que no tiene ningún sentido que a lo que se dedique un ayuntamiento además grande, de más de 16.000 habitantes, sea a pagar deudas y no a solucionar problemas cuando los hay y graves. Pero es que vamos a más. En un alarde, yo creo que ya de cinismo incluso, el Partido Popular, intentando escudarse en que ese pacto de gobierno es una invención nuestra de Izquierda Unida, dice que lo que hace es abstenerse por responsabilidad, sabiendo lo que supone esa abstención. Responsabilidad es una palabra que estoy oyendo y estamos oyendo todos continuamente en boca de personas que son de todo menos responsables. Algunos son bastante irresponsables y otros es que no llegan ni a la categoría de irresponsables porque ni se enteran de por dónde va el mundo ni por dónde va la vida. Pues bien, precisamente todas estas personas que apelan a la responsabilidad son los primeros irresponsables, que sacan un presupuesto que además acaba siendo irreal. Voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo además que nos hemos enterado ayer mismo y que es alarmante, pero que es todavía más alarmante que un partido que elabora un presupuesto no tenga ni idea de que esto está ocurriendo. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su proyecto de presupuestos, lleva 0 euros para escuelas infantiles municipales. Ya hubo una reducción el año pasado, aproximadamente del 50%.
Eso supuso que, ante la falta de recursos del Ayuntamiento de La Solana, hubiese que subir las tasas a las familias que disfrutan de la Escuela Municipal de Hermanas Barrera, sobre la marcha, como tantas otras veces, porque la falta de previsión del Gobierno municipal es también bastante alarmante. Pues ahora se ajustan a esa reducción que hubo el año pasado, pero ni siquiera les ha dado por mirarse los presupuestos, el proyecto de presupuestos actual. A ver, que nosotros nos hemos enterado de esto sin tener parlamentarios en las Cortes Regionales. Ellos que los tienen, y muchos, y el PP que también los tiene y que también aprueba estos presupuestos, y muchos, no entiendo cómo no se han enterado de esto. Ahora nos vamos a ver abocados, cuando decidan enterarse, porque esto es, lo de enterarse es ya cuando ellos lo deciden y decidan salir alarmando a la población, nos encontraremos con un caso similar al que ocurrió con el CEPA, con la Escuela de Educación de Adultos. Destacaba además del Pleno la votación en contra de la moción presentada por Izquierda Unida. La negación de esta votación por los 15 concejales, refiriéndose a uno de ellos en concreto por la calificación que hacía sobre las grabaciones de las juntas de gobierno, ya que siendo organismos públicos, decía, deben tener una transparencia del 100%, poniendo varios ejemplos sobre la negación de las grabaciones de los plenos o asambleas, como era el caso del anterior equipo de gobierno solanero. Resaltaba que desde que se graban los plenos, las actitudes han cambiado, aunque no hayan cambiado las políticas. La falta de transparencia, decía, está llevando a este país otra vez a los años 50 o 60, refiriéndose a la represión policial en las manifestaciones ordenadas por el partido gobernante, solicitándose en estas manifestaciones los derechos que la Constitución avala, como son la vivienda y la supresión de los recortes en servicios básicos como educación, sanidad y etcétera. Terminaba la rueda de prensa el coordinador local de Izquierda Unida hablando sobre otro tema, concretamente sobre educación. Hablaba sobre la ley Wert y decía de ella que es una contrarreforma. Para finalizar, y decía que quería hablar un poquito más de educación, porque bueno, estamos viendo múltiples ataques a todos los servicios públicos mediante recortes, mediante impuestos, etcétera, pero otro de los más graves que se está perpetrando en la actualidad es la ley Wert, la LOMCE, un proyecto que el Partido Popular en el Gobierno llama de reforma, pero no es otra cosa que una contrarreforma educativa que ya en su preámbulo establece unas líneas claras. Habría no para una rueda de prensa, sino para una conferencia, por lo tanto no me voy a extender mucho, voy a señalar principalmente una, que es que a partir de la aprobación de esa ley, si se acaba aprobando, que ojalá se pueda frenar, la educación ya no pasa a ser un servicio. La educación deja de ser un servicio, que es lo que está siendo ahora, porque ni siquiera está siendo todavía un derecho. El derecho a la educación en igualdad de oportunidades todavía no se había conseguido. Pero vamos, ni siquiera vamos a intentar que sea ya un derecho, sino que va a dejar de ser un servicio público. Va a pasar a ser un bien de consumo. No se llama todavía clientes a los educandos, pero ya se les pasa a llamar beneficiarios. Y desde luego toda la ley va orientada a que determinadas empresas, muchas de ellas muy cercanas a la Iglesia y muchas de ellas muy cercanas a sectas religiosas, se beneficien económicamente de la educación. Ese es el camino que nos espera con la contrarreforma educativa que va a aprobar el Gobierno del Partido Popular, como digo, si la movilización social, que ya está en marcha, no lo impide. Y a mí me gustaría alertar mucho sobre esto, porque ya estamos viendo, cuando se alertó sobre que la sanidad acabaría siendo también un bien de consumo y se nos tachaba a los que lo decíamos de que, bueno, que éramos alarmistas, que dónde íbamos, que siempre estábamos lo mismo. Bueno, pues ahora ya lo estamos viendo, como ahora ya en muchos sitios se están privatizando hospitales públicos. No tenemos que irnos muy lejos, el nuestro, a 14 kilómetros, el de Manzanares. Y no solamente en Castilla-La Mancha, sino en otras partes de España. Y esa es la política a la que van a abocar a la educación también. Y al final esto acabará siendo lo mismo de siempre. Educación para los que tienen cuartos, sanidad para los que tienen cuartos, y los que tienen menos recursos económicos, pues que se busquen la vida. En lo relativo a la sanidad,
Y en la educación, bueno, pues siempre habrá trabajos mal remunerados y con pocos derechos en los que podremos ocuparlos, que el fondo de la cuestión acaba siendo ese, que a lo que van encaminadas todas estas políticas es a convertirnos en trabajadores precarios, en trabajadores con pocos derechos, en trabajadores mal pagados, en trabajadores ignorantes, mal formados, para que no seamos trabajadores contestatarios, para que no seamos trabajadores que exijamos. Ese es el camino al que nos llevan y, efectivamente, pues como he dicho antes, el futuro está más en los años 50 que en el siglo XXI. Desgraciadamente es que ya estamos 12 años metidos en el siglo XXI, casi 13. Pero, lamentablemente, el Partido Popular es el camino por el que nos conduce, con la alfombra roja que le puso el Partido Socialista, primero para que llegara al Gobierno y ahora que sigue de palmero porque está haciendo una oposición no solamente inútil, sino favorecedora de ese tipo de políticas. Seguimos y les contamos